Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Scott Ritter para hablar sobre la actualidad. Scott Ritter es exinspector de armas de la ONU, oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y también autor. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Vemos la Conferencia de Seguridad de Múnich, que solía ser un foro muy serio para debatir sobre la seguridad internacional, pero parece haberse transformado en una especie de circo de posturas y belicismo. Había mucha curiosidad y expectación en torno al discurso de Marco Rubio, especialmente después del discurso de J.D. Vance el año pasado, que sorprendió a los europeos. Me preguntaba, ¿qué opinas del discurso de Rubio en cuanto a la dirección de Estados Unidos y el papel de Europa en este nuevo mundo? Bueno, mi conclusión es que la gente esperaba un discurso que aportara claridad al documento de estrategia de seguridad nacional y a la postura que Estados Unidos ha estado adoptando respecto a Europa. Había algunas declaraciones muy contundentes sobre Europa, amenazándose a sí misma con una extinción existencial o incluso cultural, y comentarios que sugerían que Estados Unidos podría no respaldar a Europa al 100%, que Europa tendría que hacer algunas adaptaciones en su comportamiento para alinearse más estrechamente con la visión estadounidense, cosas de ese tipo. Creo que Rubio en realidad cumplió con eso, pero no de la manera que la gente quería. La realidad es que Rubio está diciendo que el papel de Europa es reforzar la capacidad de Estados Unidos para proyectarse como una nueva potencia colonial en el sur global, lo que significa que Europa ocupará un papel subordinado de ahora en adelante. Puede que no sea el mensaje que Europa quería oír, pero estoy bastante seguro de que ese era el mensaje que Rubio intentaba transmitir. Bueno, los europeos no parecen contentos de quedarse fuera esta vez. Creo que algunos comentarios, si hubieran estado dentro, habrían sido más tranquilizadores, pero aún así, le dieron una ovación en pie, aunque supongo que lo habrían hecho de todos modos. ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinas de cómo él concibe la relación de Estados Unidos con otras grandes potencias, ya sea Rusia o China? Porque todos recuerdan aquella entrevista que dio a principios del año pasado con Megyn Kelly, donde señaló que la unipolaridad había terminado, que siempre fue algo temporal. La gente tenía curiosidad, ya sabes. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a recuperar la hegemonía o vamos a buscar un equilibrio de poder favorable dentro de un sistema multipolar? ¿Captaste algo de eso en su discurso o estaba más centrado, más dirigido al público europeo? Creo que los europeos esperaban más claridad porque Estados Unidos está enviando señales contradictorias. Quiero decir, si vamos a ser sinceros, Estados Unidos no busca un mundo multipolar. Solo intenta redefinir los términos de la hegemonía estadounidense, alejándose del antiguo orden internacional basado en normas que prevaleció desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hacia uno que se basa en, ya sabes, cuando decimos hacer que América vuelva a ser grande. Mucha gente, incluidos los europeos, pensó que estaba bien porque significaba que Estados Unidos miraba hacia adentro para repararse a sí mismo. Pero hacer que América vuelva a ser grande es en realidad una expresión de hacer que América vuelva a ser dominante a nivel global. No toleraremos competidores. Incluso con Rusia no existe una política de igualdad con Rusia. Es una farsa. Si hubiera igualdad con Rusia, entonces se habría adoptado Anchorage, ¿verdad? Pero lo que hacemos es arrastrar a los rusos con nosotros. Lo que veo hoy en nuestra política hacia Rusia, porque recordemos, Rubio es una voz, pero hay que escuchar esa voz en la cámara de eco de las acciones más amplias de la administración Trump.
Es a Scott Bessent diciendo que hará que Rusia se arrodille. Hay que entender que cuando Bessent habla de la relación de causa y efecto entre las sanciones estadounidenses o la actividad económica estadounidense y el hecho de hacer que Rusia se arrodille, se está refiriendo al modelo iraní. Eso significa sacar a la gente a las calles. Eso es lo que buscan los Estados Unidos. Y Rubio lo sabe porque no es solo el secretario de Estado, también es el asesor de seguridad nacional. Como asesor de seguridad nacional ha participado en reuniones en las que la CIA habla de reforzar las sanciones que apuntan a la energía rusa, dando a Ucrania la capacidad de atacar instalaciones energéticas estratégicas rusas. El empoderamiento de Ucrania va más allá de esos objetivos energéticos. Ahora sabemos que incluye atacar la residencia del presidente ruso. Estas son las realidades que hay que tener en cuenta al hablar de la actitud de Rubio. Cuando observamos, por ejemplo, a Kirill Dmitriev y su implicación, quizá Rusia crea que Estados Unidos se toma en serio la inversión económica genuina en Rusia. Yo pediría a Rusia que volviera atrás y reflexionara sobre la visita de Joe Biden en marzo de 2011 y las declaraciones que hizo. La condicionalidad asociada a la inversión de capital estadounidense en Rusia se basaba completamente en que Rusia realizara cambios en su gobernanza que redujeran la soberanía rusa genuina y aumentaran los puntos de influencia desde los cuales Estados Unidos pudiera ejercer control sobre Rusia en el ámbito interno, económico y político. Y ese es nuestro objetivo y propósito. Nada ha cambiado. Así que ya sabes, creo que no se puede mirar las palabras en el vacío. No se puede tomar un solo discurso y decir, esto es lo que significa el discurso. Hay que observar las palabras y la totalidad de lo que ocurre a su alrededor para entender que Estados Unidos simplemente está jugando un gran juego en el que no somos sinceros con nadie, incluidos los europeos. Que los europeos crean que son aliados de Estados Unidos es absurdo en extremo. Me guiaría más por el comportamiento de Lindsey Graham hacia la primera ministra danesa que por las palabras de Marco Rubio en la conferencia de Múnich. Entonces, la era de la alianza, bueno, dijiste absurdo. ¿Crees que eso ya ha desaparecido por completo? Bueno, quiero decir, ya sabes, la alianza de la OTAN se suponía que era un matrimonio, una unión. Ya sabes, te quiero, me quieres, vamos a vivir juntos en la felicidad. Pero resultó que para los europeos no sois más que un montón de prostitutas baratas. Os usamos y os tiramos. Ya sabes, cuánto dinero quieres, desaparece. Eso es todo. Hemos terminado con vosotros. Ya no nos resultáis convenientes. Hemos encontrado a alguien más. Desapareced. Pero os mantendremos en nuestra agenda por si alguna vez sentimos un picor, poder llamaros y que nos lo rasquéis. Europa tiene que entender que ese es su papel. Eso es todo lo que habéis sido para nosotros. Durante un tiempo fuisteis una prostituta de lujo. Os pusimos en un buen hotel, pero nunca os dejamos mudaros a la casa, ¿verdad? No. Y realmente nunca tuvimos esa familia que os prometíamos, ¿verdad? No. ¿Y ahora esperáis que os tratemos como a un cónyuge leal? Nunca estés en Gomorcourt. Lari sois un troer Trenteville. Todo el cambio en la distribución del poder, sin embargo, parece ser algo que los europeos no aceptan, que sus intereses se han al menos dividido, se han vuelto muy divergentes. En su lugar, siempre se habla de valores comunes. No estoy seguro de cómo encaja eso en la analogía. Bueno, quiero decir, de nuevo, lo que estamos viendo ahora mismo es que Europa quería ser vista como una sola, ya sabes, una singularidad, pero resulta que Estados Unidos tenía múltiples aventuras con múltiples socios, todo bajo el disfraz de Europa. Así que ahora vemos a todas las novias engañadas reuniéndose. Es como una de esas películas en las que un hombre tiene 7 novias y todas se encuentran y empiezan a hablar de, ya sabes, lo que me prometió, lo que me prometió, lo que me prometió. Esto es injusto. Y esa es Europa hoy.
Chicos, no es el mundo que creéis que es, nunca lo fue. Y jugasteis al juego. Eso es lo otro que no entiendo de Europa. No comprendo la hipocresía. Al menos el primer ministro canadiense tuvo el valor de decir que el orden internacional basado en normas era una farsa, y sabían que era una farsa. Simplemente siguieron el juego mientras se beneficiaban de ello. Y si en Canadá hay tanta claridad, tiene que haber la misma claridad en el resto de Europa. Teníais que saber desde el principio que todo esto era una farsa. Teníais que saberlo. Quiero decir, ¿cómo no ibais a saberlo? Si eres Alemania y tu socio, Estados Unidos, tu socio querido, está espiando tu teléfono, o pregúntale a Angela Merkel cómo fue que escucharan sus llamadas. ¿Qué te dice eso? Cuando eres holandés y la NSA viene a pedirte acceso a las telecomunicaciones francesas, espera un momento, ¿no formas parte de la comunidad europea, de la familia europea? Pero papá viene a pedirte que espíes a tu hermana. ¿Qué clase de familia es esa? Sabes, Europa, has estado jugando a este juego todo el tiempo, sabes lo que son los Estados Unidos. Francia sabe lo que la CIA ha estado haciendo en París. Italia sabe lo que la CIA ha estado haciendo en Roma. Y sin embargo permanecéis en silencio ante el abuso. Así que la analogía no se desmorona, solo se refuerza. Y lo que tenemos ahora mismo es un síndrome de esposa maltratada, colectivamente en Europa. Y eso fue lo que fue Múnich. No puede ser así, lo tenemos claro. Vamos a hacer exigencias. Vamos a hacer, no tienes nada. Nada. Y no nos importa. Enviamos a Marco Rubio, te lanzará un par de palabras que no significan nada. Le darás una ovación de pie y al día siguiente te darás cuenta de que eran solo palabras vacías. Y ahora estás posando, fingiendo que significas algo, que tienes credibilidad en algo. Como dijiste, era una broma. Quiero decir, es una farsa. Es teatro del absurdo. La conferencia de Esteridad de Múnich de Faust en Neal. Sí, bueno, desde el espionaje del teléfono de Angela Merkel, cada vez que hay un pequeño escándalo y se dan cuenta de que la alianza no es necesariamente un matrimonio igualitario, por así decirlo, el primer impulso siempre es mirar hacia otro lado, fingir que nunca ocurrió, porque de lo contrario se generan demasiadas olas y perturbaciones. Así que, mejor mirar hacia otro lado y fingir que se trata de una situación de alianza normal. Pero, pasando a la guerra en Ucrania, Trump ha mostrado interés en desvincularse del conflicto, al menos retóricamente. Y el argumento es que Estados Unidos ya no forma parte de la guerra. De hecho, si se observan las armas o el dinero que se han entregado, se han reducido significativamente. Pero ¿hasta qué punto sigue implicado Estados Unidos en esta guerra por poderes con Rusia? Porque, por ejemplo, los drones que vemos sobre el Mar Negro, parece que cada vez que hay un dron estadounidense, poco después hay un ataque con drones ucranianos contra las fuerzas rusas. Entonces, ¿sabes en el base de implicación? Bueno, sabemos que Estados Unidos está muy implicado en proporcionar inteligencia de objetivos a Ucrania. Es decir, vimos cómo eso se desarrolló en diciembre, cuando se suponía que iba a ocurrir algo que finalmente no ocurrió. 91 drones debían impactar cerca del presidente ruso, y eso estaba pensado como un acto de intimidación por parte de Donald Trump, para enviar una señal a Vladimir Putin de que sus días están contados si no quiere cooperar con nosotros. Eso fracasó, y los rusos se han dado cuenta de ello. Obtuvieron el chip y lo devolvieron intacto a Estados Unidos, diciendo, ¿qué hay en ese chip? Sabemos lo que contiene, sabemos lo que muestra. Así que ya sabes, el juego se ha acabado en ese sentido. Pero ya sabes, Estados Unidos no puede seguir fingiendo que se está desvinculando. La realidad es que estamos profundamente implicados en la selección de objetivos.
Ese chip que se entregó a Estados Unidos lo demuestra. A través de los datos que contiene, los paquetes de objetivos tienen una firma única atribuible a las actividades de inteligencia del Departamento de Defensa estadounidense estacionadas en Europa. Ellos toman los datos de inteligencia y los convierten en paquetes de objetivos para misiles Tomahawk y otros misiles de la OTAN, Scalp, Storm Shadow y ahora sus derivados, que se entregan a los ucranianos. Los drones de ataque de largo alcance fabricados en Alemania, por Alemania, utilizan esta inteligencia proporcionada por Estados Unidos, filtrada a través de Palantir. Sabes, los rusos lo saben, así que ya no hay ningún tipo de pretensión. No creo que tengan la ilusión de que Estados Unidos sea un socio legítimo para la paz. Se puede oír la frustración en la voz de Vladimir Putin cuando habla de lo que ocurrió en Anchorage. Quiero decir, cuando oímos en su momento que Rusia había hecho concesiones, fui una de las personas que dijo, no me lo creo, porque constitucionalmente las concesiones de las que hablaban, congelar las líneas del frente en Kherson y Saun, no son posibles. Es constitucionalmente cuestionable que un presidente ruso hiciera algo así. Ahora bien, los rusos no han dicho exactamente cuáles fueron las concesiones, pero Sergei Lavrov ha declarado, hicimos concesiones muy difíciles a Estados Unidos. Esas son sus palabras. Concesiones muy difíciles a Estados Unidos, con la esperanza de que Estados Unidos hablara en serio sobre la paz, de que hubiera dicho, estas son las condiciones necesarias para la paz. Y Rusia dijo, cumplimos estas condiciones. ¿Y cuál entonces Estados Unidos? No fueron a Europa a mantenerse firmes frente a Europa. Fueron y se dejaron presionar por Europa y de inmediato empezaron a negociar las concesiones. Y eso le indicó a los rusos que Estados Unidos no se toma en serio la paz. Cuando le dices a los rusos, estas son las condiciones y Rusia cumple esas condiciones, y luego dices, bueno, no, ahora vamos a suavizar esas condiciones, añadir más y diluirlas. Eso significa que no vas en serio. Y los rusos siempre han dicho, volvemos a Alaska, volvemos a Alaska, volvemos a Alaska. Y ahora se dan cuenta de que lo de Alaska era una mentira, que todo lo relacionado con Alaska era una mentira. Así que, ya sabes, ahí es donde estamos ahora, donde las relaciones entre Rusia y Estados Unidos ya no tienen falsas esperanzas. Creo que Rusia entiende el juego que se está jugando. Es Estados Unidos quien está siendo presionado aquí, no Rusia. Quiero decir, de nuevo, ya no es Estados Unidos quien arrastra a Rusia. Rusia hace lo que va a hacer cuando va a hacerlo y como quiere hacerlo. Y no hay nadie que consiga que Rusia se desvíe de ese camino. Han dejado claras sus exigencias. Pero, ya sabes, cada vez que Estados Unidos intenta presionar a Ucrania para que adopte la posición de anclaje, Ucrania se resiste. No están dispuestos a aceptar ceder el Donbass, pero viven con la esperanza de que Estados Unidos vuelva a ejercer presión sobre Rusia. Creo que eso también está hecho. Quiero decir, Scott, ya sabes, habrá sanciones adicionales, pero hay un límite a lo que Occidente puede hacer. Simplemente creo que nos espera una guerra que se ganará mediante los medios técnico-militares de Rusia sobre Ucrania, una guerra que llevará al colapso de Ucrania. Y Europa está aterrorizada por eso. Por eso ves las conferencias de seguridad de Múnich. Europa busca reposicionarse de una manera más afirmativa, porque ahora mismo los ucranianos están desesperados por cualquier señal de que la gente estará ahí para ellos. Ya sabes, porque están viendo el abandono práctico por parte de Estados Unidos. Sabes, la información de inteligencia que se proporcionó. Así que Ucrania seguirá llevando a cabo ataques con drones. Pero el hecho es que cada ataque con drones realizado por Ucrania devuelve el infierno. Y es un intercambio que Rusia está ganando de forma decisiva. La destrucción de la infraestructura energética de Ucrania es casi total en este momento.
Y no hay daños equivalentes causados por Ucrania, ni siquiera con el apoyo estadounidense. Así que creo que lo que Europa intenta hacer es mantener el plan británico de mantener a Ucrania en la lucha, adoptando una postura como si estuvieran preparados para seguir adelante con Ucrania, incluso si Estados Unidos se retira. Pero dentro del campo ruso, parece que hay algunas fricciones o divisiones crecientes. Da la impresión de que el enviado, Kirill Dmitriev, cree, aunque podría estar equivocado, que reforzar la asociación económica con Estados Unidos podría traducirse de algún modo en una paz más duradera. Eso parece diferir de lo que piensan otros en Moscú. ¿Ves lo mismo? ¿O crees que todavía hay quienes se aferran a la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo con Estados Unidos? Bueno, Esto es solo mi opinión, y soy alguien que ha querido entrevistar a Kirill Dmitriev desde hace mucho tiempo para hacerle precisamente estas preguntas. Puede que lo que estoy a punto de decir cierre para siempre la puerta a esa oportunidad. Pero Kirill Dmitriev no habla en nombre del gobierno ruso. No es el gobierno ruso. Siempre fue un outsider traído por Vladimir Putin para participar en un experimento, y ha llevado ese experimento tan lejos como ha podido. Pero, de nuevo, como ya he señalado, los rusos deberían echar un vistazo a Joe Biden. Bueno, los rusos saben lo que está ocurriendo. Los rusos con los que hablo, que están en el extremo opuesto del espectro respecto a Kirill Dmitriev, hablan de guerra híbrida, del peligro de las quintas columnas y de lo que llaman guerra mental. Consideran a Kirill Dmitriev como un facilitador de la intención hostil de Occidente hacia Rusia, al crear un potencial que nunca se materializará, ¿verdad? Pero Vladimir Putin, siendo el líder pragmático que es, no puede cerrar la puerta a una oportunidad sin darle una posibilidad de éxito. Así que creo que incorporó a Kirill Dmitriev y le dio mucha libertad. Hubo muchas reuniones, las de Miami, por ejemplo, en las que se reunió con Steve Witkoff y más tarde con Jared Kushner. Pero si no se entiende que Witkoff y Kushner son solo una fachada, que no tienen poder para ofrecer nada ni son capaces de hacerlo, entonces es un proceso que no lleva a ninguna parte, salvo apartar a Rusia de la dirección necesaria para ganar esta guerra. Y así, cuando la gente habla de fricciones, es difícil incluso definir qué significa eso, porque Kirill Dmitriev nunca tuvo poder. Quiero decir que hubo fricciones entre Dmitriev y Lavrov implica algún tipo de igualdad entre ellos. No hay igualdad entre el ministro de Asuntos Exteriores y ese joven prodigio económico que Putin trajo. Putin no le dio el estatus de, ya sabes, un equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo incorporó como alguien que debía relacionarse eficazmente con Steve Witkoff para aprovechar esa relación y ver hasta dónde podía llegar. Pero no llegó a ninguna parte. Y ahora es evidente que el camino de oportunidad económica que ofrece Kirill Dmitriev es en realidad un arma encubierta de Estados Unidos. Así que la división que estás viendo no es más que un reconocimiento por parte de las estructuras oficiales de poder rusas de que esto no es algo serio. Pero ¿cuál es la base de poder de Dmitriev? ¿En qué puede apoyarse? En nada. No tiene un ministerio que lo respalde. Tiene un presidente que lo ha escuchado, pero ya sabes, sigue siendo una sola voz. No existe un ministerio de Kirill Dmitriev. Existe Kirill Dmitriev. Y ya está. Y ahora se enfrenta al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al FSB, al SWR. Se enfrenta a todos, a la auténtica oficialidad rusa. No se puede hablar de una división dentro de Rusia. Eso no es una división. Es simplemente la realidad rusa reconociendo, ya sabes, los sueños utópicos de un hombre cuya misión ha fracasado.
En estas negociaciones, sin embargo, vimos que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, criticaba al presidente Putin por enviar a Medinsky a las conversaciones. Se refirió a él de manera despectiva como historiador. De nuevo, es un insulto un tanto extraño, ya que el único título universitario de Mark Rutte es en historia. Aún así, esta falta de civismo, algo que realmente no se veía durante la Guerra Fría, resulta llamativa. Entonces, ¿qué opinas de las negociaciones? ¿Es solo una puesta en escena a estas alturas o hay alguna esperanza de lograr algo que se parezca a la paz? Ya señalaste que Anchorage parece estar muerto, pero ¿existe ahora alguna otra vía posible? Bueno, ante todo quiero decir que con todo el respeto hacia Mark Rutte, Medinsky es una persona muy seria. Verás, no es mi trabajo involucrarme en la política interna de Rusia, pero sigo a personas que sí lo hacen. Escucho a quienes debaten sobre estos temas. Muchos consideran a Medinsky un posible sucesor de Vladimir Putin. Se le toma muy en serio dentro de Rusia, y también lo hace el presidente ruso. El presidente ruso confía en él. No es un simple historiador. Alguien que ya se stará por con el proyecto de liderazgo ejecutivo. Y bueno, Rutte es un secretario general de la OTAN, fracasado después de haber sido un primer ministro de los Países Bajos, igualmente fracasado. Así que no hay comparación entre ambos. Sin embargo, la participación de Medinsky demuestra que hemos superado la fase experimental. Ahora es el momento de hablar en serio. También es una señal para Estados Unidos de que ha llegado la hora de actuar o callar, de que Ucrania debe... Medinsky es un hombre que tiene órdenes concretas, un plan de acción específico al que puede adherirse, uno que ha sido transmitido a Estados Unidos. Así que no se trata que tenga que ser creativo para idear una solución diplomática. Significa que los rusos han definido cómo será una solución diplomática si resulta aceptable para Rusia. Medinsky está allí para llevar esto a cabo. Y ha llegado el momento de que Ucrania, ya sabes, cumpla con su parte. Pero los ucranianos todavía están en la fase en la que creen que tienen margen de negociación. Y creo que eso es lo importante de Medinsky, que hemos superado la fase experimental. Hemos dejado atrás la fase de aquí hay margen de maniobra. Creo que esto indica que esta es la posición rusa. Está grabada en piedra, no cambiará. Y ves a Trump. Quiero decir, Trump está diciendo que Zelensky más vale que acepte el acuerdo. ¿Qué acuerdo? Bueno, al parecer hay un acuerdo sobre la mesa que Rusia está dispuesta a aceptar. Puede que esté relacionado con el acuerdo de Alaska. Y fíjate en el nerviosismo en Europa por quedarse fuera de este acuerdo trilateral. Creo que los británicos intentaron colarse en la fiesta o algo así. Pero ya sabes, Europa no se siente cómoda con esto, porque acaban de tener la conferencia de seguridad de Múnich, donde lo apostaron todo para decir, estamos aquí por Ucrania. Y ahora el presidente le está diciendo a Ucrania, tienes que hacer este acuerdo con Rusia, o si no. Y creo que los rusos han dejado claro que, ya sabes, han terminado de negociar, no queda nada por negociar. El acuerdo que tienes es el acuerdo que tienes y punto. Lo más probable es que esto se resuelva en el campo de batalla. Quiero decir, cada vez que hablo con Mearsheimer, parece desconcertado. Sigo pensando que podría haber un acuerdo, pero sin duda se resolverá en el campo de batalla. Bueno, a menos que los ucranianos acepten este acuerdo, encuéntrame un líder ucraniano dispuesto a hacerlo. Incluso Budanov, a quien se presenta como posible candidato presidencial. Ya sabes, hay cuestiones que tendrían que resolverse desde el punto de vista de las garantías de seguridad que Rusia simplemente no va a permitir. Ucrania sigue actuando bajo la pretensión de algún tipo de implicación estadounidense sobre el terreno, y los rusos no van a permitir eso. Así que ya sabes, Zelensky,
Lo que estoy diciendo es que Zelensky nunca aceptará esto. No puede. Entonces, ¿quién es el líder político que sustituiría a Zelensky y lo aceptaría? Ahora mismo no hay ninguno. No hay nadie en el lado ucraniano. Así que en ausencia de un político dispuesto a cargar con esa cruz, no va a haber un acuerdo de paz. Bueno, parece que tenemos otra guerra posiblemente en camino. No estoy seguro de si debería sentirme aliviado de que aún no haya ocurrido, porque parece que solo se están posicionando. Irán dijo que respondería con fuerza ante cualquier ataque, y Estados Unidos parece estar acumulando más fuerza militar. De nuevo, podría ser solo una medida de presión política, pero por supuesto, también podría ser una preparación para una gran guerra. ¿Qué opinas de esto? Estados Unidos está acumulando muchos recursos. Por un lado, puede infligir un daño serio a los iraníes. Por otro, también está colocando muchos objetivos en la región. ¿Cómo crees que se desarrollaría una guerra así? Quiero decir, ha habido simulacros de guerra en el pasado, pero esas cosas no siempre son precisas. Bueno. Creo que tenemos que empezar con algunos puntos básicos. La política de Estados Unidos no es buscar un acuerdo negociado con Irán sobre su programa nuclear. La política estadounidense es buscar el derrocamiento del régimen de la República Islámica. Ese es el objetivo político declarado de Estados Unidos. Entonces, la diplomacia, ¿por qué diplomacia? Estamos realmente comprometidos con la diplomacia. ¿Qué ocurrió en Ginebra? Lo que sucedió en Ginebra fue que Irán, a pesar de su postura de represalia, se aseguró un periodo de 2 semanas de inmunidad mientras consideraba sus próximos pasos. Si retrocedemos a enero de este año, en el punto álgido de los disturbios en las calles de Irán, el presidente de Estados Unidos decía, manteneos firmes. La ayuda está en camino. Y todo el mundo esperaba un ataque, ¿recuerdas? Despejar el espacio aéreo y todo eso. Pero lo que ocurrió fue que el ejército estadounidense se dirigió al presidente y le dijo, jefe, no podemos hacer esto. No tenemos los recursos suficientes para lograr el impacto que usted quiere. La consecuencia será que Irán destruirá a Israel. Y por eso, los israelíes hicieron la llamada y dijeron, detente. La otra consecuencia era que los campos petrolíferos de Arabia Saudí podrían quedar devastados. Así que los saudíes hicieron la llamada y dijeron, detente. Y entonces el presidente se detuvo. Lo otro que le dijeron fue que no tenemos la capacidad de defendernos. Así que si Irán decidía atacar las bases estadounidenses en la región, quedaríamos expuestos. Y así, ese ataque no tuvo lugar. Pero luego Estados Unidos hizo lo que siempre hace. Dijo, estamos listos para entablar negociaciones con los iraníes. ¿Por qué? Porque necesitábamos hacer 2 cosas. Primero, necesitábamos restablecer la dinámica interna que intentábamos lograr dentro de Irán. Habíamos jugado una carta y necesitábamos retirarla. Necesitábamos reorganizar la baraja. A esto lo llamo el factor Starlink. Estoy intentando publicar un artículo sobre ello, pero tengo que encontrar tiempo para terminarlo. Sabes, hablamos de los problemas de Starlink y de la importancia de Starlink, pero ¿de qué estamos hablando realmente? Retrocedamos a 2005, 2006. Hay un nombre que quizá te resulte familiar. Jared Cohen. Jared Cohen era un tipo que viajó por Oriente Medio y escribió un libro. No recuerdo el título ahora mismo, pero básicamente promovía la idea de que todos los jóvenes de Oriente Medio son como los occidentales y quieren ser como Occidente, y que todo lo que tenemos que hacer para ganárnoslos, alejándolos del islamismo, bueno, ya sabes, el mal del islamismo, es exponerlos a Occidente. Así que necesitamos crear interconectividad digital. Luego fue contratado por el Departamento de Estado para promover lo que se llamaba democracia digital. La democracia digital consistía, por ejemplo, en viajar a Siria e intentar que el gobierno sirio abriera Internet a Google. Más tarde, trabajó para Google haciendo algo similar. Later on, he went to work for Google doing something similar. But, he's the guy, if you remember,
Pero ya sabes, él es el tipo, si recuerdas, durante la Revolución Verde de 2009, fue quien llamó a Twitter y pidió a Jack Dorsey que no lo cerrara por mantenimiento, porque el gobierno de Estados Unidos necesitaba que Twitter siguiera abierto para mantener la conectividad con los grupos de oposición iraníes. Eso es democracia digital. Usar la conectividad a Internet como un vehículo no solo para influir en la gente dentro de un área cerrada, sino para permitirles proyectar su realidad en línea. Lo vimos en Siria. Ya sabes, todos los comités de coordinación de derechos humanos eran las personas que seguían las manifestaciones, esperando que ocurriera algo, un enfrentamiento, y entonces lo grababan y lo difundían. El gobierno sirio está masacrando a civiles sirios en las calles. No. Tu video muestra una interacción limitada y sin contexto, pero lo difunden y se propaga. Utilizan una conectividad similar para promover la idea de que el gobierno sirio usa armas químicas, y así sucesivamente. Esto es democracia digital, una herramienta de subversión. Con Irán, el gobierno tomó el control de su Internet, así que tuvimos que encontrar una forma de sortear la capacidad de Irán de accionar el interruptor de apagado, y Starlink fue esa vía. Vimos la importancia de Starlink cuando el Departamento de Estado reconoció que enviaron 7,000 terminales adicionales de Starlink a Irán después del incidente de enero para restablecer la conectividad a Internet de ciertos grupos. Pero lo que ahora sabemos es que se han enviado más de 100,000 terminales de Starlink a Irán. Más de 100,000. Los iraníes han detenido a cientos, si no a unos pocos miles. Digamos que Irán consiguió 20,000. Eso significa que todavía hay 80,000 terminales por ahí. Sabemos que los israelíes, el Mossad, han proporcionado paquetes especiales que convierten Starlink de su ancho de banda tradicional único a salto de frecuencia, imitando las comunicaciones de estilo militar. Así que es imposible rastrearlo o bloquearlo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque estamos infectando las mentes de tantos iraníes como sea posible con lógica antirégimen, guerra híbrida, guerra mental, provocando enfrentamientos entre ellos y creando el potencial de que proyecten imágenes hacia afuera que influyan en el mundo. Por ejemplo, ¿recuerdas la histeria? Están matando a cientos de miles de iraníes. Bueno, fueron 3,000, y la mayoría de ellos fueron asesinados por los malos. Pero ya sabes, no importa. Crean esa percepción. Tenemos que restablecer eso. Y no es que tengamos que conseguir cosas. Solo tenemos que restablecer las condiciones para que cuando llamemos a esos 80,000 a levantarse y quemar las ciudades de Irán, podamos respaldarlos por partida doble. Primero, con una campaña militar para suprimir la capacidad de respuesta del régimen, y segundo, para dar poder a aquellos actores que no se movilizaron. ¿Dónde estaba el Ejército de Liberación de Baluchistán durante la Revolución de Enero? En ninguna parte. ¿Dónde estaba Pijak? En ninguna parte. ¿Dónde están los mujahidines del pueblo de Irán? En ninguna parte. Todas esas facciones armadas existen, pero nunca salieron a las calles. ¿Por qué? Porque se suponía que debían salir a las calles una vez que empezáramos a bombardear. Entonces se levantarían y harían que el ejército se moviera para derrocar al régimen una vez que lo hubiéramos suprimido. Pero tuvimos que reiniciar. No teníamos suficiente poder para lograr ese objetivo. Ahora, para poner ese poder en juego, los estamos moviendo, como dijiste, estamos trasladando muchos objetivos a Afganistán, una región que los hace vulnerables. Así que lo que necesitábamos hacer era crear una ventana de invulnerabilidad. De eso trataba la diplomacia. Nos comprometimos en la diplomacia, nos reunimos con los iraníes en Ginebra, llegamos a un buen acuerdo. Quiero decir, oye, esto es un buen avance. Estados Unidos está hablando de un marco. Bueno, J.D. Vance cerró la puerta a eso. Dijo que no hay ningún marco. El presidente ha trazado una línea roja y los iraníes no van a cumplir con esa línea roja, lo que significa lo que significa. Al menos fue honesto.
pero los iraníes tienen la impresión de que disponen de 2 semanas para avanzar, crear algo y luego volver a la diplomacia. Cuando regresen, si es que alguna vez se les permite regresar, lo que encontrarán es que Estados Unidos ya ha desplegado un escudo de defensa antimisiles balísticos que creemos que será eficaz, suficiente para las fuerzas misiles balísticas de Irán. Al tiempo proyecto de poder militar que de suprimir la capacidad de ataque de Irán y sus fuerzas de defensa. Sabes, allá por 1990 me incorporaron a una célula de planificación ad hoc que trabajaba para el comandante del Cuerpo de Marines con el fin de elaborar opciones de guerra anfibia contra Irak. Estábamos colaborando con el Estado Mayor Conjunto y estábamos conectados supervisando el flujo de material militar. Una de las preguntas que nos hacíamos en octubre era, desde una perspectiva de planificación, si lo que estábamos haciendo era una planificación utópica o una planificación real, porque hay una diferencia entre informar a alguien sobre hipótesis y tener que ceñirse realmente a la disciplina de la realidad, ya sabes, dado que otros recursos también están en competencia, etc. Y nos dijeron que el punto llegó en octubre. Hay algo llamado TPFDD, puedes buscarlo. Significa Time Phased Force and Deployment Data, datos de fuerzas y despliegue por fases temporales. Es un acrónimo largo, pero básicamente describe cómo organizamos el despliegue de tropas y logística en una zona para prepararnos para la guerra. Y cuando se trata de una guerra del alcance y la magnitud de la que estábamos planificando contra Irak, llega un punto en el TPFDD en el que, una vez que comprometes los recursos hacia adelante, se acabó. La decisión está tomada. Y esa decisión se tomó a mediados de octubre. Íbamos a ir a la guerra en enero, y eso nunca iba a cambiar, sin importar la diplomacia que se intentara, porque ya se habían destinado demasiados recursos. Soy de la opinión de que, si estos aviones realmente se establecen y empezamos a recibir el combustible y las municiones, junto con los sistemas de defensa aérea, entonces habremos alcanzado el equivalente a ese momento TPFDD de compromiso. Y en algún momento de la próxima semana no habrá vuelta atrás, ocurra lo que ocurra. Irán podría intervenir y declarar lo que quisiera declarar. Vamos a la guerra con Irán. La decisión política ya se ha tomado, siempre que esas luces verdes se enciendan. Y ahora mismo, el ejército se está posicionando con grupos de combate de portaaviones, con sistemas de lanzamiento de misiles Tomahawk, con esta nueva capacidad de ataque que iniciará un conflicto con Irán. Eso está diseñado para retrasar. No puede eliminar completamente, pero puede ralentizar su capacidad de represalia con misiles balísticos. Y vamos a hacerlo con una campaña aérea diseñada para no dar a Irán ninguna ventana de oportunidad para lanzamientos masivos. Puede que consigan sacar un lanzador y disparar 1 o 2 misiles, pero no podrán hacer lanzamientos masivos porque estaremos sobre ellos con misiles, con el plan aéreo que estamos poniendo en marcha. Así que creo que la guerra es inevitable. Creo que la decisión ya está, la decisión política sin duda ya se ha tomado. Solo necesitamos que los militares den luz verde a los últimos aspectos. Es una operación de cambio de régimen, lo que significa que es algo más que una cuestión de tradición. Hablas de simulacros de guerra. Los juegos de guerra tradicionales no incluían este componente de cambio de régimen. Este es un simulacro de guerra que no trata de la ocupación física de Irán por tropas estadounidenses sobre el terreno. Es un simulacro de guerra sobre cómo empoderar a la oposición interna para destituir a personas. ¿Sabes? Nima Rostami, que es un iraní que acaba de estar en Irán, cree que no tiene ni la más mínima posibilidad. Tiendo a estar de acuerdo con él, salvo que señalaré que la mayoría de las poblaciones son pasivas. Y si te encuentras en una situación en la que el gobierno iraní ha sido eliminado, y ahora tienes que recurrir a una capacidad de respaldo que aún no se ha manifestado,
donde las fuerzas de seguridad están paralizadas, reprimidas, destruidas, humilladas, y te despiertas una mañana pensando que vas a una manifestación en el centro de Teherán para expresar tu apoyo al gobierno iraní, solo para mirar a las calles y ver camionetas blancas con militantes del PKK, militantes baluches y miembros de los Mujahideen Khalq merodeando, tomando las esquinas de las calles, te vas a quedar en tu casa. Y eso creo es el objetivo y la meta. Mira a ISIS, la manera en que ISIS avanzó por Mosul e Irak. Cuando el ejército iraquí colapsó, ISIS tomó rápidamente el control de los centros de población, no porque superara en número a la población, sino porque la intimidó. Y creo que el objetivo estratégico de Estados Unidos es crear las condiciones para que estas diversas facciones militantes puedan tomar el control de las ciudades iraníes, derrocar al gobierno iraní y declarar muerta a la República Islámica. Luego, Estados Unidos intervendría con el nuevo gobierno de Irán elegido por Jared Kushner para hacerse cargo. Si tendrán éxito o no, no lo sé, pero no lo llamaría una fantasía descabellada. ¿Cuántas personas pensaron que Venezuela se rendiría de la manera en que lo hizo cuando Maduro fue capturado? ¿Cuántos anticiparon hasta qué punto la CIA sería capaz de infiltrarse en las élites políticas, militares y económicas venezolanas y tomar el control de Venezuela? La idea de que la CIA ha estado dormida al volante en Irán es absurda. Ya sabes, tenemos 80,000 terminales de Starlink que sugieren lo contrario. Sí, estaba pensando que quizá Trump creyó que lo habían acorralado, cometió un error y que podrían buscar algún acuerdo menor como forma de dar marcha atrás. Pero, sí, no. Parece probable que la diplomacia, como dijiste, sea solo un engaño para prepararse para la guerra. Pero hemos cruzado, o casi cruzado, ese límite en el que la guerra es... Eso es lo que pienso. De nuevo, no conozco los detalles exactos, porque ya sabes, podemos mover escuadrones de un sitio a otro con relativa facilidad. Pero cuando empezamos a reubicar factores de sostenimiento, mantenimiento, combustible a largo plazo, eso es diferente. Si vamos a ir a la guerra contra Irán, estamos hablando de un conflicto que podría durar varias semanas. Necesitamos las municiones, necesitamos el combustible. Vamos a lanzar muchos Tomahawks, así que necesitamos capacidad de reabastecimiento en el mar. Ya sabes, Estados Unidos tiene la capacidad de librar un conflicto global y sostenible. Pero nunca hemos movilizado esa capacidad en los últimos años a su máxima extensión porque es muy cara. Si yo estuviera, ya sabes, más cómodo diciendo, absolutamente, hemos cruzado el Rubicón aquí, sería porque tendría todos los detalles. Pero no los tenemos, porque es información clasificada. Aún así, ya sabes, cuando parece un pato, camina como un pato y grazna como un pato. Quizá haya que llamarlo pato. Y todo lo que estamos haciendo ahora a punto de apretar es dar una operación de cambio de régimen en Irán más pronto que tarde. Mi pregunta siempre es, sin embargo, si los iraníes ven que se avecina, si perciben una operación de cambio de régimen como una amenaza existencial, algo que podría desintegrar Irán, siempre me pregunto si esperarán a que llegue un ataque o sí. Pero ellos, quiero decir, este es el problema con los iraníes, son gente honorable y por eso han caído en esta es la trampa de Ginebra. Quiero decir, espero estar equivocado, espero que la historia demuestre que me equivoco. Y dentro de 2 semanas puedes llamarme y decirme, Scott, dijiste esto, aquello y lo otro, y yo diré, bueno, Glenn, me equivoqué, no entendí esto. Me encantaría que eso pasara. No desearía nada más que ser demostrado equivocado y humillado en el escenario mundial, si eso significara que no habría guerra. Pero ya sabes, la cuestión es que los iraníes, simplemente lógicamente, ¿por qué esta prórroga de 2 semanas? ¿Qué está ocurriendo en estas 2 semanas de pausa diplomática? Estados Unidos no está... Mira, los iraníes deberían decir realmente, oye, el hecho es que nos sentimos amenazados por lo que estáis haciendo.
En algún momento podría ser necesario invocar el artículo 51, citando el caso Caroline, la decisión del Tribunal Supremo, creo que de la década de 1830 o 1840, sobre los británicos que interceptaron un barco estadounidense, el Caroline, que enviaba municiones a los rebeldes canadienses. Nosotros dijimos, no tenéis derecho a atacarnos, y los británicos alegaron defensa propia preventiva. El Tribunal Supremo les dio la razón, y eso se convirtió en una piedra angular del derecho internacional. Así que los iraníes podrían simplemente decir, no podemos permitir que acumuléis fuerza militar hasta este nivel. Si alcanzáis cierto punto, tenemos que adelantarnos. Y habéis fijado ese punto por debajo del umbral necesario para una victoria estadounidense. Y tú dices, cesen y desistan del movimiento de fuerzas, o tendremos que asumir malas intenciones. Y entiendan que cuando actuemos de forma preventiva, también atacaremos a Arabia Saudí. Vamos con todo, no va a ser algo pequeño. Simplemente asumimos vuestras peores intenciones. Vamos a por todas. También deberían conseguir que los chinos intervengan y digan, un ataque estadounidense contra Irán nos haría replantearnos por completo nuestro enfoque hacia Taiwán. Y eso pone a los estadounidenses en un dilema, porque no podemos librar dos guerras al mismo tiempo. Hay cosas que deben hacerse. Es como se está permitiendo a Estados Unidos hacer todo lo necesario para que esto sea posible. Lo que tiene que suceder es que la gente debe poner todos los obstáculos posibles en el camino, incluido Irán. Han llegado a donde están ahora porque tienen capacidades de misiles balísticos que infunden miedo en Israel y en Estados Unidos. Lo que están permitiendo que Estados Unidos haga es desarrollar una capacidad que al menos cree la percepción de que podemos silenciar la ventaja iraní en misiles balísticos. Podemos anularla, podemos limitarla, y eso nos da poder para actuar más allá. No entiendo por qué Irán está permitiendo que esto ocurra, porque eso es exactamente, te lo digo, eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. El comportamiento pasado predice los resultados futuros. Nos comportamos, y ya sabes, si usamos la perfidia una vez, la usaremos de nuevo. Una vez nos escondimos detrás de las negociaciones nucleares para preparar a Irán para un ataque sorpresa, y lo volveremos a hacer. Es lo que hacemos. Ya sabes, así que, sí, o Irán cambia su postura o será conducido por el camino de su propia desaparición. Y China también tiene que entenderlo. Quiero decir, Rusia también. Rusia está atada en Ucrania, así que le doy un poco de margen por ahora. Ya están inmersos en su propia lucha existencial contra Occidente en su conjunto. Pero China, ya sabes, Donald Trump ha dicho que quiere desmantelar los BRICS. Y si logra destruir a un miembro de los BRICS, ¿qué crees que pasará después? ¿Cuántas naciones se alinearán para unirse a los BRICS en el futuro? Ninguna. Brasil es un objetivo fácil. Están en el hemisferio occidental. Están perdidos. Sudáfrica. Nadie va a salir en defensa de Sudáfrica. Así que simplemente quitamos la B y la S, y lo único que queda es Rick en medio. Y Rick está muerto. Así que China tiene que entender esto. Es hora de que China se ponga los pantalones de adulto. Y quizá eso sea lo que Xi Jinping ha estado haciendo al purgar los comités militares, etc. Pero no estoy fomentando un conflicto chino con Taiwán. No estoy fomentando la guerra en absoluto. Pero quedarse sentado pasivamente sin hacer nada le da poder a Estados Unidos para hacer estas cosas. Y si se permite que Estados Unidos obtenga otra victoria fácil, porque, por Dios, si intervenimos, si los planificadores militares tienen razón, si la CIA tiene razón, ya sabes, la CIA no es estúpida. A veces son incompetentes, pero no son estúpidos. Tienen que tener una razón para creer que pueden derribar al gobierno iraní. Tiene que haber algo que esté ocurriendo dentro de Irán que dé a la CIA la confianza para tomar esta decisión. Algo de lo que no somos conscientes, algún tipo de infiltración en los iraníes. Y sabemos que se han infiltrado profundamente.
Los israelíes se han infiltrado profundamente en el gobierno iraní, en los servicios de seguridad iraníes y demás. Así que tienen que tener un nivel de confianza tal que si se ejerce este tipo de presión sobre Irán, este sea el resultado esperado. De lo contrario, no asumirían este riesgo porque es una apuesta enorme. No se puede apostar a esta escala. Por eso, cuando la gente dice, ¿crees que Estados Unidos podría tener éxito? Yo no quiero que tengan éxito. Me gustaría creer que Irán es tan resistente, fuerte y decidido como parece, pero estoy observando el comportamiento de los actores de este lado. Esto no es un farol. Están avanzando con confianza y se les está diciendo cosas que parecen basarse en ciertas realidades de las que nosotros, el público, no somos conscientes, sobre la fragilidad del gobierno iraní, bóveda la capacidad de Irán para resistir las presiones que se le van a imponer. Sabemos que su economía es muy susceptible a la manipulación. Vimos a Glenn Deason provocar la perturbación de diciembre y enero. Puede provocarlo cuando quiera. Así que creo que la única manera de detener esto es actuar con decisión, algo que Irán no ha hecho. Esa es la otra cuestión. Seguimos diciendo que Irán tiene el potencial de poner Tel Aviv patas arriba. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué en junio no pusieron Tel Aviv patas arriba? Porque Irán siempre actúa con moderación. Siempre busca un resultado que evite un conflicto decisivo. Estados Unidos se está preparando para un conflicto decisivo. Así que el momento de la moderación iraní ha pasado. Deben advertir a Estados Unidos de que si continúa movilizando fuerzas a este nivel, Irán asumirá malas intenciones y actuará en consecuencia. Y no habrá posibilidad de diplomacia. Y China tiene que decir lo mismo. Una acción estadounidense contra Irán nos llevará a reexaminar en su totalidad nuestro enfoque hacia Taiwán. Porque permítanme advertir a los chinos, si actuamos contra Irán, abandonaremos la política de una sola China y redoblaremos nuestros esfuerzos en la defensa de Taiwán. No porque amemos a Taiwán, sino porque la forma más sencilla de hacer jaque mate a China en el Pacífico es convertir a Taiwán en parte del tablero de juego. Ahora no estamos hablando de los chinos, ya saben, en el mar de China Meridional. Estamos hablando de contenerlos justo en su frontera con Taiwán. Este es el pensamiento en Washington, D.C. ahora mismo. Así están las cosas. Bueno, hay mucho en juego, lo que sugiere que los rusos y los chinos podrían ayudar de una manera importante. Aunque, por supuesto, no en una guerra abierta con Estados Unidos, sino de otras formas. En fin, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, como siempre, y por dejarme aprovechar tus conocimientos. Gracias de nuevo, y espero que vuelvas pronto. Si seguimos aquí, claro. Muy bien, gracias.